Funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea concreta y que se pueden reutilizar fácilmente, como lo vimos en los anteriores videos, en los que definimos función. Función a la que de ahora en adelante nos referiremos con el nombre de función, ya que, de ese modo, es como se la declara en JavaScript. Ahora pasaremos a ver cómo hacer uso de función para obtener datos, solamente si algo se cumple. Los datos arrojados por función podrán variar de resultado, según los datos que se le arroje a los argumentos de función. En este video, obtendremos una respuesta de función con valores alfabéticos. Este es el segundo de 3 ejemplos en los que guardaremos en función procesos que nos devuelvan una respuesta, de acuerdo a cómo se le manden datos alfanuméricos. Ejercicio número 2. Crearemos una función, a la que al pasarle un argumento, que sea una cadena de texto, nos devuelva en una ventana emergente, otra cadena de texto, diciéndonos, si la cadena de texto que se le pasó, contiene letras mayúsculas, minúsculas, o, ambas. Vamos a ello. Primero que todo, crearemos una función, y le daremos un nombre. Función, info. Hasta aquí, ya hemos creado una función, y le hemos dado un nombre. Ahora crearemos un argumento, o también llamado parámetro, el cual se comporta como una variable, y almacena los datos que se le pasen por fuera de función. Para crear un parámetro, hacemos lo siguiente. Entre paréntesis, anotamos cualquier nombre que le queramos dar al parámetro, tal y como haríamos con una variable, solo que en este caso sin la palabra reservada var. Así que en este caso, ponemos, entre paréntesis, cadena. Hasta este punto, ya hemos creado una función, pero aún no le hemos especificado el código que se debe ejecutar una vez se llame a esta función desde cualquier parte del código. Ahora pasemos a definir el código que se debe ejecutar una vez se llame a función. Dicho código debe anotarse siempre entre llaves. Así que pondremos entre llaves var, resultado, igual, apertura de comillas, la cadena, un espacio vacío, contra barra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles, cierre de comillas, más, cadena, más, apertura de comillas, contra barra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles, un espacio vacío, cierre de comillas. En esta línea de código, hemos especificado lo siguiente. En este caso, hemos optado por encerrar en la variable de nombre resultado, 2 cadenas de texto, que como ya sabemos, una cadena de texto, es un texto que se encierra entre comillas, con la intención, de que dicho texto, se muestre en el navegador. Pero al mostrar dicho texto en el navegador, se omiten las comillas. A la vez que, hemos puesto, en medio de las 2 cadenas de texto, el argumento definido al momento de haber creado función, dicho argumento, actúa, ni más ni menos como lo hace una variable, ya que almacena un dato. La primer cadena de texto, contiene el siguiente texto. La cadena, un espacio vacío, seguido de la siguiente secuencia de escape. Contra barra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles. Esta secuencia de escape tiene el propósito de ayudarnos a mostrar en el navegador una unidad de comillas dobles, que en este caso, tiene el propósito de actuar como la apertura de comillas para algún texto. La segunda cadena de texto contiene la siguiente secuencia de escape. Contra barra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles. Esta secuencia de escape nos ayuda a mostrar en el navegador una unidad de comillas dobles, que para este ejemplo, dicha unidad de comillas dobles se comportará como el cierre de comillas para algún texto. Y por último, en medio de estas 2 cadenas de texto, tenemos en medio de 2 signos de más, la palabra cadena, que es el argumento que se definió al momento de crear función. Y actúa como una variable. En este ejemplo, almacenará una cadena de texto. Cadena de texto, que se definirá por fuera de función. O sea cuando se haga el llamado a esta función. Y como es, en sí, otra cadena de texto, se mostrará en medio de las 2 cadenas de texto, que definimos anteriormente. Esto se logra, gracias a los 2 signos de más, que junta las 3 cadenas de texto. Sigamos analizando la siguiente línea de código. If, y entre paréntesis, cadena, igual, cadena, punto, touppercase, apertura y cierre de paréntesis. Analicemos esta línea de código. Empecemos por analizar primero, la parte que dice, cadena, punto, touppercase, apertura y cierre de paréntesis.
Con este código, .toUpperCase, está convirtiendo todas las letras contenidas en la variable cadena, a letras mayúsculas. En esta misma línea de código, tenemos la misma variable llamada cadena, pero en este caso, sin que le haya sido aplicado, el .toUpperCase. En este caso, esta variable puede contener letras mayúsculas, minúsculas, o ambas. Así que, el igual, indica que, la variable llamada cadena, que se encuentra sin haberle aplicado, .toUpperCase, y la variable cadena, con toUpperCase, son iguales. De no ser iguales, o sea que, si ambas no contienen todas sus letras en mayúsculas, el código contenido dentro de las llaves de if no se ejecuta. Y se pasa a analizar la próxima línea de código. En caso de que sean iguales, se estaría cumpliendo la condición, y se ejecutaría el código contenido dentro de las llaves de if, teniendo en cuenta que, de aquí en adelante, como ya se cumplió la condición, ya no se seguiría analizando los demás else if, o los próximos códigos que estén contenidos en else. Pasemos a analizar el código contenido dentro de las llaves de if. Resultado, más, igual, y entre comillas, está formada solo por mayúsculas. En esta línea de código, como ya sabemos, todo lo que se aloja dentro de comillas, es una cadena de texto, que cumple el propósito de ser mostrada en el navegador. El signo, más, igual, es una forma abreviada de escribir. Resultado, igual, resultado, más, y entre comillas, está formada solo por mayúsculas. Así que, estamos almacenando la variable resultado, más la cadena de texto, que dice, está formada solo por mayúsculas, en una variable de nombre resultado. De este modo, en caso de que el código contenido en los paréntesis de if se cumpla, esta línea de código se ejecuta. Y deja de ejecutar las líneas de código siguientes, contenidas dentro de else if, al igual que las contenidas dentro de else. Ya que esas líneas de código se ejecutan solo en caso de que no se cumpla if. Siguiendo con la siguiente línea de código, nos encontramos con else if, y entre paréntesis, cadena, igual, cadena, lower case, apertura y cierre de paréntesis. Analicemos esta línea de código. Empecemos por analizar primero, la parte que dice, cadena, lower case, apertura y cierre de paréntesis. Con este código, lower case, está convirtiendo todas las letras contenidas en la variable cadena, a letras minúsculas. En esta misma línea de código, tenemos la misma variable llamada cadena, pero en este caso, sin que le haya sido aplicado, lower case. En este caso, esta variable puede contener letras mayúsculas, minúsculas, o ambas. Así que, el igual, indica que, la variable llamada cadena, que se encuentra sin haberle aplicado, lower case, y la variable cadena, con lower case, son iguales. De no ser iguales, o sea que, si ambas no contienen todas sus letras en minúsculas, el código contenido dentro de las llaves de else if, no se ejecuta. Y se pasa a analizar la próxima línea de código. En caso de que sean iguales, se estaría cumpliendo la condición, y se ejecutaría el código contenido dentro de las llaves de else if, teniendo en cuenta que, de aquí en adelante, como ya se cumplió la condición, ya no se seguiría analizando los demás else if, o los próximos códigos que estén contenidos en else. Pasemos a analizar el código contenido dentro de las llaves de else if. Resultado, más, igual, y entre comillas, está formada solo por minúsculas. En esta línea de código, como ya sabemos, todo lo que se aloja dentro de comillas, es una cadena de texto, que cumple el propósito de ser mostrada en el navegador. El signo, más, igual, es una forma abreviada de escribir. Resultado, igual, resultado, más, y entre comillas, está formada solo por minúsculas. Así que, estamos almacenando la variable resultado, más la cadena de texto, que dice, está formada solo por minúsculas, en una variable de nombre resultado. De este modo, en caso de que el código contenido en los paréntesis de else if se cumpla, esta línea de código se ejecuta. Y deja de ejecutar las líneas de código siguientes, contenidas dentro de else if, al igual que las contenidas dentro de else. Ya que esas líneas de código se ejecutan solo en caso de que no se cumpla else if. Siguiendo con la siguiente línea de código, nos encontramos con else. Esta estructura de control de flujo, llamada else, nos ayuda a ejecutar el código contenido dentro de sus llaves, en dado caso, en el que ninguna de las condiciones anteriores se haya cumplido.
Condiciones que, como ya sabemos, están alojadas en if. Como también en else if. O también en otros else, anteriores a este. Pasemos a analizar el código contenido dentro de las llaves de else. Resultado, más, igual, y entre comillas, está formada por mayúsculas y minúsculas. En esta línea de código, como ya sabemos, todo lo que se aloja dentro de comillas, es una cadena de texto, que cumple el propósito de ser mostrada en el navegador. El signo, más, igual, es una forma abreviada de escribir. Resultado, igual, resultado, más, y entre comillas, está formada por mayúsculas y minúsculas. Así que, estamos almacenando la variable resultado, más la cadena de texto, que dice, está formada por mayúsculas y minúsculas, en una variable de nombre resultado. De este modo, esta línea de código se ejecuta. Y deja de ejecutar las líneas de código siguientes, contenidas dentro de else if, al igual que las contenidas dentro de else. Ya que esas líneas de código se ejecutan solo en caso de que no se cumpla else. Pero este else se cumple siempre, ya que no tiene que cumplir una condición para ejecutarse. Llegando a la última línea de código, de función, nos encontramos con return, resultado. En este caso, cabe señalar que return siempre se coloca al final de un código contenido dentro de función. Return cumple un papel muy importante y fácil de entender. Ya te lo explico. Como ya nos pudimos dar cuenta, lo que obtenemos de todo el proceso anterior, es una variable de nombre resultado, que contiene la solución a todo el proceso que realiza función. Con la ayuda de return, dicha variable, llamada resultado, obtenida del proceso que realizó función, es arrojada a que se aloje, o almacene, dentro del nombre que contenga función. O sea que ahora el nombre que le hayamos dado a función, se comportaría como una variable. En este ejemplo, el nombre de función, que en este caso es info, encerraría o alojaría el resultado del proceso, que ya ha sido resuelto, dentro de función. Hasta aquí, ya hemos explicado todo el código contenido dentro de función. Ahora pasemos a llamar a función. En este ejemplo, llamaremos a función, con la ayuda del método alert. Pero no solo llamaremos a función, sino que también le pasaremos un argumento. Alert, y entre paréntesis, info, apertura de paréntesis, y entre comillas, ponemos la cadena de texto, ovni, igual, objeto volador no identificado, cierre de paréntesis. En esta línea de código, con la ayuda del método alert, cumplimos dos propósitos. El primer propósito, sería el de llamar a función, y mandarle un argumento. Que en este caso, es la cadena de texto, ovni, igual, objeto volador no identificado. Este argumento, se alojaría en el argumento, llamado cadena, que se creó al momento de haber creado función. Con dicho argumento, ya le hemos dado a función, la cadena de texto necesaria, para que nos diga, si dicha cadena de texto, contiene letras mayúsculas, minúsculas, o, ambas. Bueno, ese sería el primer propósito, que como ya dijimos, es el de hacer, el llamado a función. El segundo propósito, que se cumple en esta línea de código, es que, el nombre de función, o sea, info, ha pasado a comportarse como una variable, después de haberse ejecutado todo el código interno de función. Eso se logró, con la ayuda de return. Que nos ayudó, a que el nombre de función, que en este caso, es info, encierre, o, aloje, el resultado de todo el proceso, efectuado dentro de función. Así que, mostramos en una ventana emergente, con la ayuda del método alert, la variable, de nombre info. Que en este caso, ya contiene el resultado del proceso que realizó función. Con lo que, en la ventana emergente, nos aparece la cadena de texto, la cadena, apertura de comillas, ovni, igual, objeto volador no identificado, cierre de comillas, está formada solo por mayúsculas. Y eso es correcto. La ventaja, que nos ofrece una función, es que la podemos llamar, y beneficiarnos del proceso que ella nos facilita, cuantas veces nosotros queramos. Así que, llamaremos nuevamente a función. Alert, y entre paréntesis, info, apertura de paréntesis, y entre comillas, la cadena de texto, en un lugar de la mancha, puntos suspensivos, cierre de paréntesis. En esta línea de código, con la ayuda del método alert, cumplimos dos propósitos. El primer propósito, sería el de llamar a función, y mandarle un argumento. Que en este caso, es la cadena de texto, en un lugar de la mancha, puntos suspensivos. Este argumento, se alojaría en el argumento, llamado cadena, que se creó al momento de haber creado función.
Con dicho argumento, ya le hemos dado a función la cadena de texto necesaria para que nos diga si dicha cadena de texto contiene letras mayúsculas, minúsculas, o ambas. Bueno, ese sería el primer propósito, que como ya dijimos, es el de hacer el llamado a función. El segundo propósito, que se cumple en esta línea de código, es que el nombre de función, o sea, info, ha pasado a comportarse como una variable, después de haberse ejecutado todo el código interno de función. Eso se logró con la ayuda de return, que nos ayudó a que el nombre de función, que en este caso es info, encierre, o aloje, el resultado de todo el proceso efectuado dentro de función. Así que, mostramos en una ventana emergente, con la ayuda del método alert, la variable, de nombre info, que en este caso, ya contiene el resultado del proceso que realizó función. Con lo que, en la ventana emergente, nos aparece la cadena de texto, la cadena, apertura de comillas, en un lugar de la mancha, puntos suspensivos, cierre de comillas, está formada por mayúsculas y minúsculas. Y eso es correcto.